Bienvenidos de nuevo a Eje de la Verdad en JNS Televisión. Soy Emily Schrader y estoy de regreso aquí en Jerusalén. Esta semana hablamos sobre la prohibición a los judíos en Birmingham. En el partido de fútbol entre Aston Villa y Maccabi Tel Aviv, al cual tuve el placer o el disgusto, dependiendo de cómo lo veas, de asistir personalmente. También hablaremos de la fractura en la derecha de Estados Unidos, donde los neonazis han ganado terreno en el Partido Republicano. ¿Podrán los líderes del partido erradicar este extremismo? Hablaremos sobre esto con la comentarista conservadora y autora Dinesh D'Souza acerca de los desafíos dentro del Partido Republicano. Todo esto ahora en Eje de la Verdad. La semana pasada asistí al partido de fútbol entre Aston Villa y Maccabi Tel Aviv en Birmingham, Reino Unido. No como periodista, no como comentarista política, sino simplemente como aficionada al fútbol. A las aficionadas israelíes se les prohibió asistir a este partido por razones absurdas que detallaré enseguida. Pero compré mi boleto de manera justa como cualquier otra persona en la sección de Aston Villa y las animé, porque sus aficionadas apoyan al Maccabi de Tel Aviv y se opusieron a la prohibición desde el primer día. Y aún así, porque me tomé una foto usando una camiseta que decía Zionist, qué horror, alguien me denunció. Alguien decidió que una palabra que declaraba orgullo de ser una mujer judía aparentemente era una amenaza o algún tipo de violación. Decenas de policías y personal de seguridad del estadio se me acercaron para interrogarme sobre lo que significaba ser sionista. Me acusaron falsamente de llevar ropa de fútbol israelí en la sección local durante un partido de fútbol. ¡Qué horror! Fue absurdo. Incluso los fans de Aston Villa a mi alrededor me defendieron y afirmaron que ella no hizo nada malo. Los encargados del estadio no quisieron escuchar y me sacaron a la fuerza de mi asiento. Mira. Bien, damas, ¿quiénes traen puestas las camisetas reales de fútbol de Israel? Ninguna de nosotras tiene camisetas de fútbol de Israel. Esas son sionistas. Ninguna de nosotras tiene camisetas de fútbol de Israel. Ninguna de nosotras. No tiene nada que ver con Maccabi. Sí, pero es sionista. Sí, pero es sionista. Espera, pero es una organización Y no está relacionado con Maccabi. Solo tenme paciencia un minuto. El informe que recibí fue que llevabas puesta una camiseta de fútbol. No, para nada. Déjame checar con nuestro control. Después sabremos si te quedas o te vas. Es por tu seguridad y por otras razones. Así que esto fue pura discriminación y no sucedió en un vacío. Esto sucedió luego de que la policía de West Midlands prohibió totalmente la entrada de los aficionados del Maccabi Tel Aviv bajo la absurda excusa de que eran hooligans. Después del pogromo que tuvo lugar contra los judíos que asistieron a un partido similar en Ámsterdam. En realidad, decían que no podían garantizar la seguridad de los judíos en una ciudad donde los pro-Hamas deambulan libremente. Y eso es precisamente lo que vimos. Afuera del estadio, los verdaderos hooligans eran fáciles de encontrar. Cientos de manifestantes, muchos con máscaras violando la ley del Reino Unido, ondeaban banderas de Palestina e Irán y coreaban consignas de genocidio contra judíos e Israel. Algunos sostenían carteles que decían, llama a la línea antiterrorista si ves a un sionista. Estos carteles estaban por toda la ciudad, junto a otros que llamaban asesinos de bebés a los futbolistas israelíes. Por las calles parecía que Palestina jugaba ese partido de fútbol, pero no era así. Eran solo los que odian a los judíos, que al parecer no soportan la idea de que los judíos practiquen deportes. Al final, tras explicar que mi camiseta solo mostraba que era sionista y no tenía relación con el fútbol, me dejaron volver a entrar. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho porque esto es una discriminación descarada. Este vergonzoso episodio muestra el nivel al que ha caído Gran Bretaña. Cuando la policía de West Midlands literalmente inventa excusas y discrimina abiertamente a los aficionados judíos o israelíes al fútbol mientras ignora a los verdaderos extremistas en sus calles, está claro que el país ha perdido su brújula moral. Esto nunca fue sobre seguridad, hooligans o racismo, sino sobre odio hacia Israel y una sociedad atemorizada por terroristas y un gobierno que castiga a los judíos solo por existir y querer ir a un partido de fútbol. Y hoy puedo decirles que tuve el disgusto de ver ese odio de cerca y en persona. Bueno, nuestra siguiente historia de esta semana también es en el Reino Unido y es un ejemplo de lo grave que se ha vuelto el lavado de dinero cuando se trata de la República Islámica.
Una investigación del Sunday Times reveló que Ali Ansari, banquero iraní de 56 años, ahora está sancionado por el Reino Unido por financiamiento. La IRGC construyó silenciosamente un imperio inmobiliario de 142 millones de libras en los vecindarios más exclusivos de Londres. Y él está lejos de ser el único. Ansari compró más de una docena de mansiones en Bishop's Avenue, en Hampstead. Es una calle famosa llamada la Fila de los Multimillonarios. Lo logró usando una empresa fantasma de la isla de Man. Disfrazó su identidad iraní al hacerlo, registrándose en su lugar como residente de Chipre. Pero esta no es una historia sobre una sola mansión o un banquero codicioso. Ansari continuó comprando una mansión adicional para su familia por 33.7 millones de libras, junto con 2 departamentos de lujo cerca del Palacio de Kensington, valorados en otros 36 millones de libras. También tenía habitaciones para el personal junto a cada una. Todo ese tiempo, supuestamente estaba financiando a la IRGC, el mismo brazo terrorista de la República Islámica responsable de asesinatos globales, ciberataques y el objetivo de periodistas y disidentes en todo el mundo. Te hace preguntarte de dónde salió tanto dinero. Bueno, el gobierno del Reino Unido finalmente sancionó a Ansari después de que el banco privado de su familia colapsara en Teherán con miles de millones de libras en deudas. Funcionarios en Londres lo calificaron de empresario corrupto que financió a la Guardia Revolucionaria Islámica y a individuos que están trabajando para desestabilizar a otros países, incluido el propio Reino Unido. Lo inquietante es lo abiertamente que ocurrió todo. Ansari ni siquiera se escondía. Quiero decir, él viajaba frecuentemente a Gran Bretaña. Tenía múltiples pasaportes de Irán, Chipre y San Cristóbal y Nieves, y seguía supervisando sus extensas propiedades en Londres. Mientras que los iraníes comunes en casa enfrentan pobreza, hambre y, por supuesto, violencia estatal. La inteligencia británica confirmó más de 20 complots apoyados por Irán en el Reino Unido solo en el último año. Estas operaciones tienen como objetivo a periodistas, activistas y disidentes que huyeron del régimen. Aunque los agentes del régimen son expuestos, una de sus principales financiadoras vivía cómodamente en lujosos barrios seguros de Londres, y muchos siguen haciéndolo. Esta historia debe ser una llamada de atención, ya que muestra que la corrupción del régimen no solo está en Teherán. De hecho, el régimen en realidad tiene más influencia en Londres que sobre el propio pueblo iraní dentro de Irán. Ha penetrado estas capitales occidentales, especialmente Londres, gracias al secreto financiero, empresas fantasma y falta de aplicación de la ley. Y lamentablemente esto es solo el inicio. Miles de millones de dólares robados al pueblo iraní se canalizaron por el Reino Unido y Europa bajo el pretexto de negocios e inversiones. El régimen que encarcela y tortura a mujeres por mostrar su cabello y asesina manifestantes por exigir libertad, lava su dinero en Europa, especialmente en bienes raíces de Londres. Mientras el pueblo iraní lucha por dignidad y justicia, la riqueza nacional es saqueada por los compinches del régimen. Viven en mansiones, conducen autos de lujo y gozan de libertades negadas a los demás en su país. Incluso sus hijos asisten a costosas escuelas privadas en Occidente. Mientras el régimen mismo arremete contra Occidente, la dictadura de Irán no solo está exportando terror, también está exportando esta corrupción. Y hasta que Occidente cierre estas redes, cada transacción sin control y cada mansión vacía serán un monumento a nuestra propia ceguera. Ahora tenemos que hablar del video viral de Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, uno de los principales centros de pensamiento conservadores en Washington, donde defendió que Tucker Carlson invitara al neonazi Nick Fuentes. Un video que fue nada menos que humillante y un ejemplo perfecto de la decadencia moral dentro de partes del movimiento conservador. En este clip, que ya suma más de 25 millones de vistas, Roberts llamó a los críticos de Tucker Carlson una coalición venenosa, de la que ahora formo parte. Este video, del cual se retractó a medias solo unos días después, pero primero redobló su postura. Todo esto mientras fingía que su argumento era no atacar a otros de derecha. Ahora, esto a pesar de que Tucker Carlson ha pasado los últimos 2 años atacando ferozmente a otros conservadores. Y ni siquiera me hagas empezar con la escoria vil que es Nick Fuentes, a quien le dio una plataforma. Estas acciones de Kevin no fueron valentía, fueron cobardía, bancarrota intelectual y moral, disfrazadas de algún tipo de principio.
Por suerte, algunos verdaderos conservadores reaccionaron de inmediato, generando controversia. Figuras como Ted Cruz, Mitch McConnell y Ben Shapiro criticaron públicamente a Carlson por darle espacio a este antisemita. Nick Fuentes advirtió que darle tiempo al aire no se trataba realmente de libertad de expresión, sino de difundir el cáncer del odio y el racismo. Incluso aliados de años del Partido Republicano calificaron el episodio como un fracaso moral grotesco. Pero, trágicamente, también vimos que otros en los medios de comunicación de derecha eligieron el silencio o, aún peor, la evasión. La continua negativa de Megyn Kelly a condenar a Tucker Carlson o incluso el evidente odio hacia los judíos de Candace Owens fue otra muestra de una debilidad moral y lógica. Ahora, Owens ha difundido repetidamente teorías conspirativas antisemitas, culpando a los judíos de su propia persecución. Ella ha repetido propaganda extremista, que, sinceramente, es igual a la que difunden la extrema izquierda y derecha. Y ha estado difundiendo teorías conspirativas increíblemente inapropiadas sobre el asesinato de Charlie Kirk. Primero acusó a Israel. Ahora insinúa que Erika Kirk estuvo involucrada. Sin embargo, en vez de condenarlo, Kelly lo minimizó y dijo que no quería atacar a Candace por ser una madre joven. ¿Qué? Se supone que eres periodista, pero eso no es periodismo, sino permitir el odio por audiencia y relevancia. Esto realmente no es algo difícil de hacer para la gente, condenar el racismo. Y luego, por supuesto, está Tucker Carlson, quien recientemente ha adoptado narrativas antisemitas y autoritarias, y eso no es nada accidental. Su empresa de medios fue financiada inicialmente por el empresario pakistaní-iraní Ahmed Malik. Carlson dice que él y Neil Patel compraron la parte de Malik, aunque los registros financieros generan muchas dudas. Ahora, según los registros disponibles, lo que Carlson habría tenido que pagar está en decenas de millones de dólares, solo en diferencia con la inversión inicial. Y no parece haber una manera concebible en la que Carlson pudiera haber pagado eso. Esto plantea la pregunta: ¿quién o qué cubrió esa diferencia en el financiamiento ahora? Quizás coincidentemente, en ese mismo tiempo, Tucker Carlson y Donald Trump Jr. también participaron en establecer esta red. La red de Tucker Carlson comenzó a aparecer con funcionarios cataríes e incluso asistió al Foro Económico de Qatar. Ahora, la transformación de Carlson de conservador estadounidense a propagandista populista para la República Islámica, para Rusia, para Venezuela, incluso revela algo posiblemente mucho más oscuro que la ingenuidad política. Es corrupción ideológica y la defensa de él por parte de la Fundación Heritage muestra que la derecha está siendo secuestrada y subvertida desde dentro. Si los conservadores en Estados Unidos no pueden encontrar el valor moral para trazar la línea contra el antisemitismo, entonces realmente ya han perdido la batalla por su propia alma. Bueno, siguiendo esa historia y los desarrollos locos en la derecha de Estados Unidos, nos acompaña ahora para discutir el tema Dinesh D'Souza. Dinesh es uno de los intelectuales conservadores más populares en Estados Unidos, además de cineasta y autor. Trabajó en la Casa Blanca durante el gobierno de Reagan y es autor del bestseller Estados Unidos del Socialismo, América y la Gran Mentira. Hoy, su nueva película, La Profecía del Dragón, explora las dimensiones bíblicas de la masacre del 7 de octubre y la lucha que vemos entre el bien y el mal. Como puedes imaginar, esta conversación es muy oportuna. Dinesh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Eje de la Verdad. Ahora, has sido de los pensadores conservadores más destacados en décadas. Quiero saber tu opinión sobre lo que ocurre actualmente en el Partido Republicano. Hemos visto a varios antisemitas y algunos aislacionistas marginales intentando tomar el movimiento conservador desde dentro. ¿Crees que esta es la mayor amenaza interna que los conservadores o el conservadurismo han enfrentado al menos desde la era de Reagan? Sí, sí lo creo. En la era de Reagan había salvaguardas y límites para todo esto, en el sentido de que tenías, diría yo, como un grupo de guardianes responsables que, de nuevo, no intentaban suprimir a nadie, pero hacían una distinción entre la libertad de expresión por un lado y por el otro, ya sea respaldar puntos de vista o permitirles respetabilidad en el Partido Republicano o en la derecha. Así que estos guardianes eran personas como Bill Buckley, Irving Kristol y había muchos otros. El mismo Reagan también formaba parte de esto, no lo toleraba.
Con cualquier tipo de intolerancia descarada como la que estamos viendo hoy en día, y no es solo contra los judíos, es intolerancia racial, ¿sabes? Vivek Ramaswamy, por ejemplo, acaba de publicar una foto de Halloween de sus dos hijos, ya sabes, disfrazados, viéndose muy estadounidenses y emocionados por salir a pedir dulces. Y todo lo que tienes que hacer es bajar por su perfil y ves todo ese abuso. ¿Sabes sobre que él es moreno y que sus hijos no pertenecen a Estados Unidos? Así que el antisemitismo está aliado con otros tipos de intolerancia que también están resurgiendo de maneras muy feas. Y por eso creo que no solo existe el riesgo de ahuyentar a los judíos conservadores, sino también a los indios conservadores, a los negros conservadores, a los latinos conservadores. Quiero decir, no hay una coalición de Trump sin estas minorías conservadoras que se han estado moviendo en la dirección del Partido Republicano. Así que nada podría ser más destructivo y suicida, solo desde un punto de vista político, que permitir que esto continúe. Bueno, ya sabes, la Fundación Heritage, pilar moral e intelectual del movimiento conservador. Sabes, ellos ayudaron a definir la agenda de Reagan y también la de la administración de Trump. ¿Cómo llegamos a este punto con lo que vimos en las últimas semanas? Sabes, la defensa de figuras como Tucker Carlson por parte de Kevin Roberts, quien incluso en ese video que publicó, de alguna manera repitió algunos de estos argumentos antisemitas él mismo. También, en algunos casos, se han alineado con redes de propaganda islamista respaldadas. ¿Esto es solo una deriva ideológica o es una subversión deliberada de la derecha lo que estamos viendo? Esta es una pregunta difícil de responder porque he conocido a muchos de estos partidos. Candace Owens, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Bannon, Gates. Mi primer trabajo cuando llegué a Washington, Distrito de Columbia, en 1985, fue en la Fundación Heritage. Fui editor en jefe de su revista, entonces llamada Policy Review. Soy exalumno de Heritage, podría decirse. Y creo que todo esto es muy difícil de analizar en función del motivo. Es muy fácil de analizar en función de sus efectos, que son manifiestamente destructivos, y creo que los motivos varían entre estas personas e instituciones. Entonces, por ejemplo, Candace, creo que siempre ha querido ser una especie de figura de Hollywood, y no sé si ella se enamoró de Kanye West. Y esa fue su entrada a esa esfera cultural que en realidad es más importante para ella que la esfera política. No sé si ahí contrajo el virus, creo que es lo que digo. Tucker es un asunto completamente diferente. Se ha dicho que recibe dinero de Qatar, pero proviene de una familia rica y tiene muchos seguidores. No necesita que Qatar pague su factura de luz, así que nunca me pareció una explicación adecuada. Sin embargo, Tucker actúa como agente de Qatar, ¿cierto? Siempre defiende a Qatar en su boletín. No solo eso, ha defendido la ley Sharia, lo cual es algo muy extraño para que él lo defienda. Las sociedades con ley Sharia son más ordenadas. Y entonces él ha dicho que Netanyahu es el principal villano de la guerra con Hamás. Así que no Hamás. Esto va más allá de estar en desacuerdo con Israel o creer que no tenía la culpa o que su estrategia era equivocada. Heritage ahora está en otra posición. Lo que ha ocurrido con Heritage y también con Turning Point Estados Unidos de América, Turning Point, influye en esto. Se han metido bastante profundo en el agua con Tucker y desvincularse de él es muy difícil. Quiero decir, Heritage ha estado canalizando mucho dinero para ser patrocinador del programa de Tucker. Y tienen como una especie de alianza con la red de Tucker Carlson. En su defensa, o para decir algo a su favor, este giro de Tucker es bastante reciente. Quiero decir, yo mismo hice una gira con Tucker hace un año en Australia. Hablamos en varias ciudades australianas. No se mencionó ni una palabra de todo esto. Así que todo esto es un nuevo Tucker, si puedo decirlo así. El que hemos visto en los últimos 6 a 9 meses. Y tal vez Heritage está en una posición difícil de no saber exactamente qué hacer ahora que están. Es como entrar en una sociedad legal con alguien y descubrir que es un estafador. Y ahora te preguntas, ¿qué hago ahora? Así que espero que Heritage realmente esté buscando una manera de desvincularse de Tucker.
pero creo que se resisten a hacerlo públicamente. Algo que me resultó inquietante es la idea de que no puedes criticar a alguien solo por estar en la derecha. Y sé que ya hablaste un poco sobre Tucker Carlson. Personalmente ya ni siquiera lo consideraría de derecha. Él defendía el socialismo venezolano bajo Maduro. Hace apenas unos días entrevistó a Pezeshkian, el presidente de la República Islámica, con una entrevista realmente muy suave. Afirma odiar a los sionistas cristianos, aunque su padre también lo era. No entiendo cómo la gente aún justifica esto como un movimiento de derecha. Nunca crecí con esto en ninguna organización en la que participé. Por eso no entiendo por qué sería difícil condenarlo para Turning Point, Estados Unidos de America Heritage Foundation, Megyn Kelly y muchas personas a quienes he admirado o con quienes trabajé. ¿Por qué les cuesta tanto decir que no están de acuerdo? Estas declaraciones son problemáticas, pues no es cancelación, sino condena. ¿Cómo pasó esto? Quiero decir, estamos viendo que personas de la derecha de repente se comportan como la izquierda. Sí, y es... Mira, creo que las raíces de esto se remontan al hecho de que ha habido tanta represión política, cancelación y censura. No se puede decir esto ni aquello. Muchos jóvenes han sido de alguna manera satanizados por ser jóvenes, blancos y hombres. Y digamos que esa campaña de propaganda, por muy forzada que haya sido, no ha funcionado. Porque muchos jóvenes tomaron la dirección opuesta y ahora interpretan, mientras más escandalosa sea la cosa que digas, más les estás mostrando el dedo medio a esas élites que intentan mantenerte abajo. Esta es realmente la clave para entender la popularidad de Nick Fuentes, por ejemplo. No es que la gente piense que Nick Fuentes es, ya sabes, Nick Fuentes pretende ser un macho alfa. Quiero decir, es muy beta, ¿no? Tiene esa voz aguda y nasal. Parece que cualquier mujer de tamaño mediano podría aplastarlo contra el suelo. Así que no es exactamente la encarnación de como Conan el Bárbaro, pero sí es el tipo definitivo de mostrar el dedo medio, ¿verdad? Y entonces, si dices que algo es un tabú, él lo va a decir. Y creo que muchos jóvenes son como sí, entonces... Este es el fenómeno cultural con el que lidias. Ahora, la idea de que todos estos jóvenes tienen una ideología coherente no es así, así que culpo a los flautistas como Tucker que les están alimentando esa ideología. La ideología no surge de abajo, sino que se impone desde arriba. Y por eso la responsabilidad recae directamente en tipos como Tucker, que de una manera muy astuta están promoviendo ideas sin asumir la responsabilidad de defender esas ideas. Nunca he visto a Tucker decir, está bien, déjenme darles 3 razones por las que hubiera sido realmente bueno para nosotros aliarnos con Hitler contra Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Es porque Hitler no era una amenaza para Europa, pero Stalin sí. Hitler no invadía otros países, Stalin sí. Ahora, todo esto es lo contrario de la verdad. Así que no puedes argumentar eso. Así que no se molesten en hacerlo, simplemente lo saca de un invitado. Él está totalmente de acuerdo. Actúa como si fuera una idea muy profunda que ha sido reprimida durante décadas. Este es el modus operandi que tratamos. Y creo que lo alentador, Emily, es que cuando salí por primera vez en contra de Tucker, nadie lo estaba condenando por su nombre. La gente estaba descontenta, pero tenían miedo de enfrentarlo, en parte porque lo veían demasiado arraigado. Sabes, tiene a Trump, ya sabes, un teléfono celular y es cercano a Hotdi y tiene una gran cantidad de seguidores. Pero me alegra decir que ahora prácticamente toda la corriente principal del movimiento conservador está indignada por todo esto. Creo que hasta Heritage está en retirada. Aunque lo están tratando, creo que lamentablemente lo ven como un problema de gestión de crisis, no moral, lo que muestra debilidad en esa institución. Quisiera preguntarte sobre La Profecía del Dragón, tu nueva película. Presenta el argumento moral y bíblico a favor de Israel. Desafortunadamente, hoy vemos que el cristianismo está siendo distorsionado, principalmente por actores políticos para justificar el odio hacia los judíos o incluso otras formas de antisemitismo.
En algunos casos, incluso simpatía por los terroristas. ¿Cómo ocurrió esta inversión? ¿Y qué les dices a los cristianos que están siendo engañados para pensar que esta hostilidad hacia el Estado de Israel es de alguna manera una expresión de fe? Hay una escena en esa película. Esto es hacia el final, donde mi esposa Debbie y yo somos bautizados en el río Jordán. Ahora, esto es algo muy inocuo que hicimos antes de que existiera toda esta controversia. Y sin embargo, simbólicamente, mira lo que muestra. Refleja principalmente nuestra conexión cristiana con la tierra de Israel. Quiero decir, ese río Jordán ha estado fluyendo desde tiempos antiguos, es la misma agua. También resulta ser la misma agua en la que Jesús fue bautizado. Y esto enfatiza que resalta la identidad judía de Jesús. Alguien que creció en un hogar judío, que fue enseñado en sinagogas, que se bañó en el estanque de Siloé junto con muchos otros judíos y que caminó por el camino de peregrinación hacia el templo. Así que a pesar de la universalidad de Dios, y por supuesto, los cristianos creen en la universalidad del mensaje de Jesús. Sin embargo, no se puede negar la particularidad de ese mismo Dios. Él eligió a un pueblo en particular en un momento específico de la historia. Así, la presencia de Dios en el mundo, según los cristianos, se manifestó de forma muy particular. Creo que fue uno de los papas, podría haber sido Benedicto o Juan Pablo, no recuerdo quién dijo que es la tierra santa para todos, pero es la tierra prometida solo para los judíos. Esa es la postura cristiana principal. Ahora, hay que admitir que a lo largo de los siglos ha habido grupos renegados que han intentado separar a los judíos de los cristianos, el Antiguo Testamento del Nuevo. Por cierto, los últimos practicantes de este oscuro arte fueron los propios nazis, quienes necesitaban el apoyo cristiano, particularmente en Múnich y esas partes de Alemania. Y por eso necesitaban un cristianismo, así que adoptaron lo que llamaron cristianismo positivo, lo cual fue un intento de sacar el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas de la Biblia y reclamar, en cierto sentido, una versión anterior de la teología del reemplazo. No es sorprendente que exactamente este mismo tipo de doctrina y herejía haya regresado y esté siendo promovido por personas que, bueno, tienen una agenda algo similar. Sí, y diría que también es decepcionante. Pero sí, definitivamente es definitivamente interesante. Sé que tu película también establece un paralelo entre lo que sucedió el 7 de octubre y también las antiguas guerras bíblicas de las que leemos entre Israel, o debería decir, los israelitas y los filisteos. ¿Ves las batallas ideológicas y espirituales de hoy, incluso dentro de Occidente, no solo en Medio Oriente, como una continuación de esa misma lucha moral entre el bien y el mal? Sí, creo que en la antigüedad la batalla se libraba principalmente en el campo de batalla. Así los israelitas debían armarse y enfrentar a los filisteos, ya fuera individualmente como David con Goliat o en grupo. En el campo de batalla, hoy en día es un campo de batalla más complejo porque el campo de batalla es en parte militar, como vemos en la guerra entre Israel y Hamás, pero también es cultural, es moral. Hay una guerra de propaganda en marcha y también los enemigos son más complicados, aunque los palestinos y los filisteos, que es prácticamente el mismo nombre, en realidad no son el mismo pueblo. Ellos tienen diferentes motivaciones, ¿verdad? Los palestinos lo hacen en nombre de Alá, son musulmanes, se adjudican el manto de Dios. Los filisteos, por supuesto, eran paganos y adoraban a varios dioses. También tienes dentro de Occidente este fenómeno de una izquierda cultural políticamente aliada con yihadistas radicales, una alianza extraña llamada por algunos la Alianza Rojo-Verde. Es particularmente extraño porque esos dos grupos no pueden habitar el mundo del otro y, Dios no lo quiera, si tú y yo fuéramos derrotados y ellos controlaran el mundo, creo que empezarían a cortarse la cabeza entre ellos. Solo un lado quedaría en pie, así que ese macabro... Eso es exactamente lo que pasó en Irán y los yihadistas ganaron, así que es un excelente punto. Así que sí,
Creo que es una guerra espiritual, no menos ahora que antes, aunque creo que las armas y el panorama del campo de batalla son más amplios y algo diferentes. Bueno, exactamente. Y eso es lo que pasó en Irán. La última pregunta que quiero hacerte por hoy. En la profecía del dragón, llamas a los cristianos y judíos a regresar a sus raíces y a mantenerse unidos. Creo que es más importante quizá ahora que nunca, en particular esta semana, al menos de lo que ha sido en mucho tiempo. ¿Cómo se ve eso en la práctica realmente? ¿Y puede la alianza moral entre cristianos y judíos sobrevivir a esta ola de infiltración antisemita y, más importante aún, a la manipulación política que estamos presenciando en este momento? La necesidad de esto es muy obvia, tanto a nivel político como espiritual. Entonces, en otras palabras, si el diablo, que es el dragón, está resucitando a los antiguos enemigos de Israel en un esfuerzo por atacar, no solo, por cierto, a los judíos, el pueblo elegido de Dios, sino también a lo que la película llama los israelitas espirituales, es decir, los cristianos que, en palabras de la Biblia, han sido injertados en el árbol. En resumen, este es el argumento espiritual para unir a judíos y cristianos. Incluso sin considerar la Biblia o el argumento espiritual, si hay una alianza rojo-verde, solo la une una cosa: el odio hacia los judíos e Israel por un lado, y el odio hacia los cristianos y los principios de América y Occidente por el otro. Así que no es muy difícil ver por qué los grupos odiados necesitan unirse contra los malos, ¿verdad? Contra los pelotones del diablo, si puedo decirlo así. Esto es lo que hace que el esfuerzo de la derecha, el esfuerzo perverso de la derecha Make America Great Again, por dividir a judíos y cristianos, por separar a América e Israel, sea aún más desconcertante. Y creo que, aunque podríamos dar argumentos racionales e incluso seculares de por qué ha sucedido eso, al final creo que incluso en eso hay una especie de causa diabólica o espiritual. En otras palabras, el dragón está operando no solo con los yihadistas, no solo con la izquierda cultural, sino que, lamento decirlo, también en la derecha de nuestro propio lado, sembrando semillas de división y odio. Muchas gracias por acompañarnos, Dinesh D'Souza. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Ahora, nuestra buena noticia de la semana para lo bueno, lo malo y lo feo. El soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jonathan Carton, hablaba en un evento estudiantil pro-Israel en la Toronto Metropolitan University de Toronto. Solo para que una turba antisemita literalmente irrumpiera en el evento y lo agrediera. Mientras la seguridad no pudo controlar a los matones, Jonathan actuó y expulsó físicamente a muchos alborotadores él mismo. Mira a este héroe. Estas personas causaron los daños aquí. Me agredieron y rompieron nuestra propia propiedad. Así que ahora los voy a sacar físicamente del lugar. Muévanse, muévanse. Ahora bloqueen. Necesito estos aquí. Bueno, nuestra mala noticia de esta semana: Birmingham no fue suficiente para el espectáculo de rarezas en que se ha convertido el movimiento anti-Israel. Países como Eslovenia, Irlanda y Noruega intentan expulsar a Israel de la Federación Internacional de Football Association y la UEFA, porque claramente que los judíos practiquen deportes es simplemente inaceptable. No es el primer intento, pero al sumarse más países a esta campaña de acoso, crecen las preocupaciones. Sus justificaciones son que algunos equipos juegan al otro lado de la línea verde en partes de Judea y Samaria, y que no existen lo que ellos llaman medidas antirracistas. Ahora, tengan en cuenta que el equipo nacional de fútbol de Israel está compuesto por árabes y judíos, y el capitán mismo era un israelí musulmán. Pero, al parecer, eso no es suficiente para estos obsesivos que odian a los judíos. ¡Qué vergüenza para ellos! Y por último, pero no menos importante, nuestra fea historia de la semana. Y no, aunque no lo crean, en realidad no es la amante del yihad socialista, Mamdani, ganando la elección para alcaldesa de la ciudad de Nueva York.
pero sí está relacionado. A menos de 24 horas de la elección, una de las escuelas más grandes de Nueva York fue vandalizada con esvásticas. Y la respuesta de Mamdani fue condenar las acciones a pesar de sus asociaciones y declaraciones antisemitas previas. Sin embargo, la mejor parte de todo esto fue que la fundadora del grupo pro-Hamas en nuestra vida, Nerdin Kiswani, quien ha liderado innumerables manifestaciones abiertamente antisemitas en Nueva York, estaba furiosa con Mamdani por condenar el antisemitismo. Luego insinuó que los ataques antisemitas son simplemente banderas falsas y que no existe un problema de antisemitismo. Ahora, ten en cuenta que este mismo tipo de personas fueron quienes ayudaron a Mamdani a llegar al cargo. Hay una razón por la que vimos a personas como el exmiembro Jamal Bowman, el streamer Hassan Piker de Estados Unidos merece el 11 de septiembre y la fanática de Hezbollah Rania Khalid en la fiesta de victoria de Mamdani en Nueva York. Así que verlos ya volviéndose en contra de los suyos es muy satisfactorio de ver. Triste por Nueva York, aunque la ciudad definitivamente está perdida bajo Mamdani. Eso es todo por esta semana en Eje de la Verdad. Pronto volveremos con más entrevistas e historias de Medio Oriente y otros lugares. Soy Emily Schrader. Sígueme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana en Eje de la Verdad.